Vamos a continuar con el diseño de equipo de extracción y pues como en todos los procesos voy a revisar el extractor, el proceso por lotes y el proceso continuo. Voy a comenzar con el extractor por lotes. ¿Sí? Entonces el proceso pues es como lo he estado viendo en los otros videos. Tienes un solvente acuoso, lo contactas con un solvente orgánico, lo mezclas, ¿sí? Lo mezclas de manera que se disperse un solvente en el otro y luego dejas de agitar para que otra vez se separen las fases. Cuando veíamos extracción, cuando veíamos centrifugación, por ahí había un ejemplo donde se buscaba separar dos líquidos inmiscibles. Esos ejemplos eran de extracción líquido-líquido. Esta separación que estoy representando, si la diferencia de densidades de los solventes es pequeña, como ya saben, pues esa separación le va a llevar mucho tiempo. ¿Sí? Si no es problema y lo puedes dejar ahí que la gravedad lo separe, pues está bien. Pues si tienes que hacerlo rápido, tiene que entrar un proceso de centrifugación para lograr este último que estoy representando aquí, la parte de la separación de las fases. ¿Sí? Entonces aquí pues tendría cierta concentración X y Y en equilibrio, y las concentraciones iniciales pues le voy a llamar Y y X0. Entonces Y es la concentración inicial de A en R, en el solvente acuoso, X0 es la concentración inicial de A en E, que generalmente es 0, pero pudiera no serlo si el solvente se está reutilizando. Y X y Y pues ya saben que son en el equilibrio. El proceso nada más por sencillez, lo voy a representar como, bueno, aquí E pues es la cantidad de solvente orgánico y R es la cantidad de solvente acuoso. Sí, lo voy a representar de la siguiente manera. Lo voy a representar como si fuera una sola etapa, y adentro ocurre la mezcla y la separación de las fases, de tal manera que metemos el solvente acuoso con concentración de soluto o no, y el solvente acuoso, sí lleva el soluto, y pues sale X como concentración de equilibrio en el orgánico y Y en el acuoso. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer balances de masa. Entradas igual a salidas o inicio igual al final. Entonces diríamos RYA más EX0, que es lo que entra, debe ser igual a RY más E por X. La otra ecuación que conocemos pues es el coeficiente de partición, que relaciona X con Y, que es Kp, que es X entre Y. Voy a combinar las ecuaciones y al final lo que busco predecir pues son estas concentraciones en equilibrio, y más específicamente pues es esta X, porque es la que eventualmente nos va a decir cuánto estamos extrayendo. Entonces si resolvemos para X y Y, vamos a obtener estas dos ecuaciones. Esta para X
esto para Y. Y entra ahí una variable f que se llama factor de extracción. Y está definido como Kp por E entre R. Bueno, entonces ahí están. Con esas ecuaciones pudiéramos calcular las concentraciones en el equilibrio. Obviamente la premisa es que conoces Kp y lo puedes determinar haciendo experimentos, como siempre. ¿Cuánto extraes? Podemos calcular un rendimiento de extracción que el libro le llama fracción extraída, pero pues no es otra cosa que un rendimiento de extracción. Lo voy a poner aquí, fracción extraída, que el libro le llama P, fracción extraída, y no es otra cosa que el producto de estas ecuaciones de acá son para x0 igual a 0. ¿Sí? Entonces la fracción extraída también para ese caso de x0 igual a 0 está definida como cuánto extrajimos. Lo que extrajimos pues es E por X, y cuánto alimentamos. Lo que alimentamos pues es R por Y. Entonces sería, si lo multiplicamos por 100, pues es un rendimiento de extracción. Sustituyendo el factor de extracción podemos llegar a esta ecuación para la fracción extraída. ¿Sí? Al final pues es tu proceso. Lo más sencillo es decir pues qué porcentaje estamos extrayendo de material. ¿Sí? Bueno, entonces ahí están las ecuaciones. Aquí podemos ver, de acuerdo a esta ecuación de fracción extraída, si f tiende a infinito, pues p tiende a 1. Extraemos todo el soluto de interés. Obviamente eso no va a pasar, pero de acuerdo a estas ecuaciones persigues que f tenga un valor grande, que sea mucho mayor que 1, por ejemplo. La definición pues está acá. Y como ven, en el numerador está el producto del coeficiente de partición por la cantidad de solvente orgánico, y en el denominador está la cantidad de solvente acuoso. De acuerdo pues entonces a lo que estamos escribiendo acá, perseguimos que el numerador pues sea mucho más grande que el denominador. ¿Sí? ¿Cómo es que eso va a ocurrir? Tienes dos opciones. Una pues no va a ser económicamente viable y la otra sí. Una va a ser, le voy a poner aquí números nada más para representar. Supongan que son 1000 litros de solvente acuoso y tengo un coeficiente de partición de 1, supongo. Y lo que persigo es que sea, por ejemplo, 100, que el F sea 100, para si F digamos que es, bueno, que F es 10, que es lo que perseguimos aquí. Si F es 10, de acuerdo a esta ecuación, si F es 10, P es 0.91, extraes el 91%, entonces digamos que perseguimos eso, extraer al menos el 90%, pero si tienes 1000 lo que tú quieras, unidades que tú quieras de solvente acuoso y tu coeficiente de partición es 1, pues ocupas 10.000, digamos que son litros. 1000 litros de solvente acuoso, pues tienes que utilizar 10.000 litros de solvente orgánico si tu coeficiente de partición es 1 para obtener una F igual a 1. Y aquí es claro que el solvente orgánico es muy caro, entonces esta no debería ser opción. Y aquí es donde es importante lo que veíamos en el video anterior, es tienes que perturbar el valor de Kp, lo tienes que aumentar, porque si lo aumentas puedes disminuir la cantidad de solvente orgánico y aún así tener un valor grande de F. Bien. Entonces, ¿qué pasa si lo movemos a 100? Si Kp
hacemos que sea 100. Ya aprendimos cómo podemos favorecer a incrementar ese valor. Pues entonces el solvente orgánico ya nada más serían 100 litros comparado con 10.000 litros que tenías que usar, ¿sí? Entonces aquí es claro que aumentar el coeficiente de partición favorece lo que persigues, pero en la parte económica pues reduce la cantidad de solvente orgánico que necesitas o requieres. Antes de terminar este video, la mayoría de los equilibrios que voy a estar hablando son de esta forma, es decir, son equilibrios lineales, pero también hay equilibrios o particiones no lineales. Pudieras tener un coeficiente de partición dado por esta expresión, y pues eso no importa, resuelves tu sistema de ecuaciones de acuerdo a tu balance. Pues seguirás teniendo pues dos ecuaciones, dos incógnitas, pues resolver numéricamente. La definición de P no va a cambiar para el caso pues o aquí lo voy a dejar general. Si x0 no fuera 0, P estaría dado por esta expresión, ¿sí? Entonces bastaría con resolverlo, meterlo a un resolvedor de ecuaciones y que lo calcule si en caso de que el equilibrio sea no lineal.